¿Qué tal, amigas y amigos del canal Iberoamericano? Es un verdadero placer tener la oportunidad de saludarlos desde los 22 países de la región iberoamericana y darles la bienvenida a este espacio en el que en 30 minutos analizamos los temas más relevantes que nos conciernen a toda Iberoamérica. Saludo con gusto a Omar Cepeda. ¿Cómo estás, Omar? Hola, Ana Cris, muy bien, qué gusto saludarte. Así es, un placer saludarlos a los 22 países. Muy buenas noches allá en Europa, muy buenas tardes en América Latina, transmitiendo completamente en vivo desde los estudios de televisión educativa en la Ciudad de México. Acompáñenos. Varios países de Iberoamérica llevan a cabo acciones en beneficio de las mujeres en el marco de su día. En nuestro reportaje especial hablaremos sobre las iniciativas en contra de la violencia hacia las mujeres. Estados Unidos rechaza que se enjaule a niños migrantes en los centros de detención fronterizos. Alemania y la Unión Europea condenan la expulsión del embajador alemán de Venezuela. En el marco del Día Internacional de la Mujer que se celebra mañana, María Fernanda Espinosa, la presidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas, afirmó que la presión y las expectativas sobre las mujeres en posiciones de mando son mayores a las que se enfrentan los hombres. Lo cierto es que pues nos ha costado a las mujeres llegar donde estamos, estar en posiciones de toma de decisiones, de ejercer nuestro liderazgo. Y como hemos tenido que luchar para que eso ocurra, pues yo creo que la responsabilidad quizá es mayor, el compromiso es mayor y también nuestra necesidad de probar de que somos absolutamente capaces. Espinosa también convocó a una reunión de jefas de Estado y del mundo para el próximo 12 de marzo y por su parte la Secretaría General Iberoamericana junto con ONU Mujeres publicaron el análisis de la legislación discriminatoria en América Latina y el Caribe en materia de autonomía y empoderamiento económico de las mujeres. Este documento evidencia los desafíos de la región en materia de discriminación y obstáculos para el desarrollo económico del sector femenino. Todos sabemos que si eliminamos las barreras para el empoderamiento económico de las mujeres, vamos a tener un crecimiento mucho más dinámico, mucho más inclusivo, más equidad, menos pobreza. Todos los estudios muestran eso. Entonces, por eso es tan importante eliminar todas las barreras que impiden el empoderamiento económico de las mujeres. De acuerdo con la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la OEI, las mujeres de nuestra región tienen mayores dificultades para ostentar puestos de toma de decisiones en la investigación científica. Dentro del sector privado, la investigación científica y el desarrollo presentan a la mayor disparidad de género. A pesar de esto, Iberoamérica cuenta con el 45% de mujeres investigadoras, mientras que en el mundo la proporción es tan solo de 28%. Y como parte de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, felicitó a pues las mujeres que viven en este país, en esta queridísima isla. Ahí mismo, en La Habana, se llevó a cabo el 10º Congreso de la Federación de Mujeres Cubanas, en el que se analiza el papel de la mujer y los retos a los que se enfrenta. Por otro lado, el Parlamento Europeo también abordó el tema del empoderamiento de las mujeres. Durante una reunión interparlamentaria se resaltó la necesidad de incluir más mujeres en la política. En Bolivia, la ministra de Salud, Gabriela Montaño, anunció que mañana sesionará el primer gabinete de la mujer conformado por 7 ministerios. Ahí se buscará agilizar los procedimientos para atender los casos de violencia. En Perú, el Parlamento dedicó su debate de hoy a la revisión de proyectos contra la violencia y la discriminación de género. Y con motivo del Día Internacional de la Mujer, a lo largo de esta semana le estuvimos presentando una serie de reportajes especiales sobre la necesidad de proteger los derechos de este sector de la población. En la entrega de hoy, nuestra última entrega, veremos algunas acciones para contrarrestar la violencia de género. Física, sexual, psicológica, económica. La violencia contra las mujeres tiene varios rostros y representa una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas de la región, de acuerdo con la Secretaría General Iberoamericana. Es una de las manifestaciones más claras de desigualdad, subordinación y relaciones de poder instauradas históricamente por las culturas patriarcales.
Feminicidio, matrimonio y maternidad infantil precoz y forzada, la mutilación genital, el trabajo doméstico no remunerado, la brecha salarial, acoso político, administrativo o sexual en el trabajo, falta de acceso a la salud sexual y derechos reproductivos. Alrededor del 70% de las víctimas globales de la trata de personas son mujeres y niñas, y la explotación sexual y el trabajo forzoso continúan siendo los delitos más frecuentes vinculados a esta práctica. El 87% de las víctimas detectadas en América Central y el Caribe fueron explotadas sexualmente. Quizá uno de los datos más graves es que 58% de los transgresores fueron también mujeres. La más común, sin embargo, es la violencia simbólica, profundamente arraigada en varias sociedades y que alimenta al resto de las expresiones de violencia. La violencia está muy naturalizada, ¿no? Esta idea de que las mujeres nos vestimos de no sé qué manera, ¿no?, que justifica y provoca ciertas acciones, la idea de que los piropos o cortar el paso o chiflar son cumplidos. Estereotipos, mitos, prejuicios y cosificación de las mujeres son parte de la violencia simbólica. Las acciones para contrarrestar este tipo de violencia se enfocan en la concientización y son principalmente legislativas y de activismo social. Muchas veces se piensa la violencia de género solamente desde el frente de la protección, de la parte reactiva que debe asumir el Estado, de atención a víctimas, por ejemplo, pero tenemos que trabajar en prevención. El desarrollo de las políticas a nivel local, tanto a nivel legislativo como a la hora de aprobar planes de actuación, involucra además la asignación de presupuestos dirigidos a la igualdad y a la erradicación de la violencia que materialicen la voluntad política. Dotar así de recursos materiales y humanos necesarios que den cobertura a esta problemática. De acuerdo con la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas, a pesar del esfuerzo de las ciudades de la región, los presupuestos están todavía lejos de alcanzar la cobertura necesaria en razón de la complejidad del problema. Barcelona, por ejemplo, destina $9.14 por persona del presupuesto de la ciudad al fomento de la igualdad y a la erradicación de la violencia de género. La Paz, en Bolivia, destina $8.27 y Quito, Ecuador, $6.16. Y de lo que se trata es de integrar la perspectiva de género en todas las fases de elaboración de las políticas públicas, es decir, en el diseño, en la presupuestación y también, por supuesto, en la evaluación. En términos de mecanismos y estructuras institucionales, Barcelona puso en marcha la Concejalía de Feminismos y LGTBI. En Lisboa opera la Consejería Municipal para la Igualdad. Montevideo cuenta con la División Asesoría para la Igualdad de Género. En Ciudad de México interviene el Instituto de las Mujeres InMujeres. En Lima, Perú, se creó la Gerencia de la Mujer y en Brasilia el Núcleo de Género Pro Mujer. Estas son algunas de las acciones tomadas por las ciudades de la región iberoamericana. Otros mecanismos, políticas, protocolos e iniciativas son parte de este esfuerzo. Se suman recursos asistenciales para las víctimas, como teléfonos de atención y el Observatorio de las Mujeres en los Medios de Comunicación. Para Iberoamérica al Día, Elis de León. Y la Secretaría de Seguridad Nacional de los Estados, la Secretaria Nacional de los Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, defendió ante la Cámara de Representantes las políticas migratorias del presidente Donald Trump. No queremos que los traficantes puedan convencer a los padres de mandar a sus hijos en ese peligroso viaje en el que son absolutamente víctimas de la violencia y el abuso. Y afirmó que la crisis humanitaria en la frontera con México es real y negó que migrantes menores de edad sean encerrados en jaulas. También reiteró la necesidad de la construcción de un muro en la frontera con México. Y en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro hizo un llamado a reimpulsar la producción en las empresas socialistas del país. Esto en un contexto de amenazas y agresiones por parte del gobierno de los Estados Unidos. Nuestra victoria es producir, producir, producir. Y que el imperialismo quede turuleto frente a la capacidad, la disciplina, la unión, la cohesión. Producir, la orden es producir, trabajo y más trabajo. Maduro también restó importancia al paro laboral que está organizando el autoproclamado presidente Juan Guaidó. Una de las fortalezas de la revolución bolivariana es el poder obrero,
el poder de la clase obrera, el poder sindical que tenemos, que es demoledor. Si nos buscan por ahí, prepárense para una gran derrota. Y del otro lado de la moneda, Juan Guaidó lamentó la expulsión del embajador alemán en Venezuela, Daniel Kreiner, quien fue ordenada esta expulsión por el gobierno de Nicolás Maduro y la calificó como una amenaza. Señores usurpadores, los únicos non gratos son ustedes en Venezuela. Son los únicos non gratos que hay en este país. Los que ayudan, como Alemania, sépalo, Venezuela, por eso lo expulsan. La Unión Europea también manifestó su rechazo ante la decisión de Maduro y le pidió que reconsidere su postura. Por otro lado, el ministro alemán de Relaciones Exteriores, Heiko Maas, calificó este hecho como incomprensible y aseguró que no contribuye a mejorar la tensión política en Venezuela. Es una decisión que es incomprensible para nosotros y ni siquiera es aceptable. Por eso, he llamado al embajador Krina a Alemania. Llegará al país el sábado y volveremos a discutir la situación con él. Esto no conducirá de ninguna manera a reconsiderar nuestra postura de apoyo a Juan Guaidó como presidente interino, con la tarea de realizar elecciones libres, justas y democráticas. Y el canciller de Paraguay, Luis Alberto Castiglioni, aseguró que su país se retira de la Unión de Naciones Suramericanas, la UNASUR. El UNASUR ha fracasado rotundamente por la ideologización al que se le sometió. Nació como una herramienta que tendría que haber sido para la integración de los países de América del Sur, el proceso de integración, de eficiencia en la conectividad. También admitió que Paraguay analiza la posibilidad de incorporarse al Foro para el Progreso y Desarrollo de América Latina, PROSUR, que es promovido por el presidente de Chile, Sebastián Piñera. Nosotros vamos a apoyar la recreación de otra plataforma, de otro mecanismo de integración, pero UNASUR creemos que ya no tiene sentido que continúe. Se espera que el próximo 22 de marzo los presidentes de los países sudamericanos se reúnan para avanzar en una nueva plataforma de integración regional. Y bueno, otros temas, el vicepresidente de India, Venkaiah Naidu, inicia una visita oficial en Costa Rica para ofrecer una conferencia sobre los retos de la paz mundial y reunirse con el presidente Carlos Alvarado. El encuentro con el mandatario tiene como objetivo impulsar las relaciones bilaterales en temas de ciencia y tecnología, energías renovables, comercio, educación y salud. Anualmente, el comercio bilateral asciende aproximadamente a $200 millones, de los cuales 133 corresponden a las exportaciones de India a Costa Rica, principalmente en automóviles, motocicletas y productos farmacéuticos. En otro orden de ideas, la semana pasada en España se llevó a cabo la Feria de Arte Contemporáneo más importante de Europa, Arco Madrid. En esta edición, la feria consolidó su proyección latinoamericana con la presencia de Perú como país invitado de honor. Y para hablarnos sobre esta participación del país andino en Arco Madrid, nos comunicamos y le agradecemos mucho que se encuentre conectado vía Skype a Félix Antonio Locio Chávez. Él es director general de Industrias Culturales y Artes del Ministerio de Cultura de Perú. Director, muchísimas gracias por este enlace para Iberoamérica al Día. Enhorabuena por esta invitación de honor en Arco Madrid. Platíquenos un poco acerca de la presencia que tuvo, la importante presencia que tuvo Perú en esta gran Feria de las Artes. Pues muchas gracias, primero Ana, a ustedes por la participación. Para el Perú ha sido muy importante tener una presencia como país invitado en Arco Madrid. Es la primera vez que Perú participa en un festival, en un espacio de artes visuales de esta magnitud, y creemos que el balance ha sido muy positivo, digamos, en términos de ventas, en términos de participación de la delegación de artistas, en términos de distintas exhibiciones fuera, digamos, del recinto ferial en la ciudad de Madrid, y, digamos, en términos generales, creo que la presencia peruana de las artes visuales contemporáneas ha sido muy positiva en las semanas que han pasado. Félix, me da mucho gusto saludarte, muy buenas tardes, un fuerte abrazo a ti, hasta Perú y por supuesto a todos nuestros hermanos peruanos. Me gustaría preguntarte qué fue específicamente lo que Perú mostró en esta feria, la más importante feria artística, una de las más importantes de Europa.
Sí, digamos, Perú participó con una propuesta desde el Ministerio de Cultura, sobre todo de posicionar un concepto, ¿no? Y para el caso peruano, este se refería a que las artes contemporáneas, las artes visuales, tienen un anclaje de 5.000 años de visualidad, ¿no? Es decir, que los artistas contemporáneos peruanos se nutren también de nuestro pasado prehispánico e hispánico para producir sus creaciones. Este era como una suerte de concepto eje, pero por supuesto alrededor de este concepto se diversificaron distintas exhibiciones, exposiciones de distinta materia y de distinto tipo. Claro. Afortunadamente, Félix, desde hace ya un tiempo y cada vez con más fuerza se está tomando en cuenta un aspecto importantísimo de la cultura, que es precisamente la industria que genera la bien conocida como economía naranja, toda esta economía que se activa muchísimo, sobre todo en los países de nuestra región. En este aspecto yo quisiera que nos comentaras un poco acerca de cómo ven esta perspectiva allá en Perú y por supuesto lo que intentaron llevar y activar en la feria. Definitivamente el carácter esencial de Arco Madrid es también ser un espacio comercial, ¿no? Y digamos la propuesta del ministerio se enmarcaba primero por la apuesta de posicionar un concepto, por fortalecer el sector, pero evidentemente también por fortalecer digamos, el sector de las artes visuales como una industria cultural. Y en ese sentido, aunque aún nos falta muchísimo por recorrer y muchísimo trabajo por hacer, el trabajo con los artistas, pero también con los galeristas y con los distintos agentes del ecosistema, digamos, de las artes visuales, con el mercado de arte europeo y español en particular, ha sido también bien importante poder insertarnos en estos espacios que si bien son de artes visuales, tienen un componente comercial directo. Y ahora, muy recientemente, han salido algunas notas desde España que ya empiezan a contabilizar que las ventas y la participación y el número de asistentes ha sido mayor que otros años, así que también eso es importante destacar. ¿Cómo se vive el ambiente? Me gustaría preguntarte, tú que estuviste ahí, Félix Antonio Locio Chávez, director general de Industrias Culturales y Artes del Ministerio de Cultura, en un país tan querido, tan cercano, por supuesto dentro de Iberoamérica como es España, pero con una comunidad peruana muy importante. Veíamos ahí, por supuesto, uno de los máximos representantes del ámbito cultural y, por supuesto, literario de Perú, Mario Vargas Llosa, Los Reyes, el presidente de Perú, en fin, una comunidad muy importante que también obviamente se preocupa por impulsar este tipo de propuestas culturales. Sí, realmente ha sido histórico. Es decir, nunca antes Perú había participado en una feria de artes visuales de esta magnitud y como tú bien señalas, digamos, además de los artistas que eran el centro un poco de la propuesta y la participación, también se ha podido congregar a gestores culturales, a historiadores, a escritores, por supuesto como Mario Vargas Llosa, que participó en un evento, digamos, de Foro Perú, de discutir un poco la presencia de Perú en Arco Madrid y por supuesto también actores culturales de distinto tipo y público en general, sean visitantes o digamos los ciudadanos y ciudadanas peruanas que viven en Madrid y en España desde hace muchos años. Entonces, teniendo las artes visuales como centro, sí se ha podido como aglutinar a distintos actores del sector cultura y a ciudadanos en general. Entonces sí ha sido una suerte de fiesta de las artes bien interesante. Claro. Me imagino además, Félix, que además de histórico, pues también representará un parteaguas para el sector cultural peruano. Seguramente se abrieron muchas perspectivas y visiones y en ese sentido me gustaría preguntarte, pues, ¿qué es lo que sigue? ¿Cuáles son los nuevos planes para este sector en Perú? Discúlpeme, Ana, no escuché la última parte de la pregunta. Es en el sentido justamente, como lo mencionabas, este evento fue histórico para el sector cultural peruano, pero seguramente también un parteaguas para lo que viene y que nos platicaras un poco de cuáles son los siguientes planes importantes que te gustaría compartir con el público de Iberoamérica al Día. Sí, eso es muy importante. Digamos, además de creemos que el balance ha sido positivo, por supuesto, digamos, hay todavía mucho por hacer, mucho por corregir, no solo en presencia peruana en un evento de esta magnitud, sino en general en fortalecer el sector de las artes visuales. Y digamos, dentro del sector de las artes en el Perú, de los artistas que han participado y los que no, y los galeristas, y en fin, toda la cadena, hay una suerte de consenso de que esto tiene que marcar un antes y un después
para el fortalecimiento del sector hacia adentro y hacia afuera, ¿no? Establecer líneas de política más potentes, establecer un rol, digamos, del Ministerio y del Estado más sostenido, mayor participación de los privados, ¿no? Entonces, queremos programar una serie de eventos internos que repliquen un poco lo que ocurrió en España, quizás en menor medida, pero sobre todo que establezcan lineamientos para el mediano plazo para el sector de las artes visuales, siendo el Ministerio de Cultura del Perú todavía bastante joven, el ministerio más reciente, entonces el respaldo institucional como ministerio tiene muy poca historia, ¿no? Queremos fortalecer este camino, por supuesto. Claro, y me parece que dijiste un fraseo clave, ¿no? Que es actuar hacia adentro, pero también hacia afuera. Me gustaría que nos pudieras delinear también un poco las estrategias que tiene Perú en materia cultural con otros países de la región iberoamericana. Sabemos que es muy estrecha su relación y vínculo, por ejemplo, con la Secretaría General Iberoamericana y todas las actividades que ahí confluyen, que son muy vastas y muy activas, muchísimas actividades que se generan en el seno de la CEGIP. Me gustaría que me explicaras un poco a detalle esta estrategia que tienen precisamente hacia afuera. Sí, no, sin duda el trabajo que tenemos con CEGIP es fundamental, ¿no? Digamos, durante muchos años, por ejemplo, el sector cinematográfico tenía, o por supuesto tiene en Ibermedia un respaldo imprescindible, ¿no? Y digamos, muchos creadores y productores y actores vinculados a la industria audiovisual en particular han tenido y tienen todavía en Ibermedia un respaldo fundamental. Y esto ahora con mayor presencia del Estado, con una dirección un poco con un poco más de años, se ha podido ampliar a otras plataformas como Iberescena, ¿no? Ibermúsicas, sí. En fin. Y más allá, digamos, de estas acciones puntuales, en general el trabajo coordinado con la CEGIP ha sido siempre fundamental y todavía lo sigue siendo. Claro. Y más allá de esto, digamos, claro, Perú tiene pues acuerdos con la Alianza del Pacífico, acuerdos bilaterales, ¿no? Y a partir de esos marcos mayores de países, nuestra apuesta es introducir al sector de cultura o los intercambios culturales como parte fundamental de estas plataformas, de estos espacios, ¿no? Pues Félix Antonio Elósio Chávez, director general de Industrias Culturales y Artes del Ministerio de Cultura de Perú, enhorabuena por todas estas iniciativas y excelente participación y presencia en Arco Madrid. Esperemos muy pronto estar de nueva cuenta platicando con ustedes sobre más noticias y más planes. Le agradecemos mucho y un fuerte abrazo hasta Perú. Bueno, muchas gracias a ustedes y hasta pronto. Hasta pronto. Pues esta es interesantísima charla. Ahora le invito a conocer precisamente las actividades que realizó la Secretaría General Iberoamericana a lo largo de esta semana. La Secretaría General Iberoamericana lanzó el informe de la Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica 2018, que refleja la consolidación de la región como una potencia global en este tipo de colaboración, esto con el objetivo de buscar soluciones concretas a los desafíos del desarrollo. La edición 2018 del informe recoge, sistematiza y analiza un total de 1.355 iniciativas de cooperación entre países iberoamericanos y 300 entre Iberoamérica y otras regiones del mundo. En este contexto también se presentó el libro Una década de la cooperación sur-sur en Iberoamérica, el cual ofrece un análisis de la importancia creciente de la cooperación triangular, así como de los retos que debemos abordar en un escenario cada vez más global para lograr avanzar en el cumplimiento de la Agenda 2030. La secretaria general iberoamericana Rebecca Greenspan participó en un panel sobre sostenibilidad dentro de la Conferencia Internacional de Cambio Climático Change the Change que se realiza en España. Esta reunión tiene el objetivo de movilizar a la ciudadanía hacia el compromiso personal frente al cambio climático. La titular de la CEGIP también encabezó el encuentro de ministros y ministras de trabajo y delegaciones de 21 países de Iberoamérica que se llevó a cabo en Madrid. El objetivo fue debatir sobre el futuro del trabajo ante las grandes transformaciones que están ocurriendo en materia tecnológica, demográfica y medioambiental. A nuestros trabajadores les cuesta encontrar trabajo bueno y a los trabajos buenos les cuesta encontrar trabajadores. Un fenómeno que llamamos un desencuentro de habilidades y que en mi opinión es la muestra más clara del futuro que ya llegó. Un futuro que espera por nosotros, que ofrece buenos empleos, pero que si no logramos alcanzarlos todos, sería entonces un futuro con más desigualdad.
Las conclusiones señalan que para aprovechar las oportunidades y hacer frente a los nuevos retos en el mundo laboral, es necesario invertir en políticas innovadoras centradas en el trabajo decente, la creación de empresas sostenibles, la protección social y el diálogo con las organizaciones sindicales y empresariales. Para Iberoamérica al Día, Guillermo de Gante. Nancy Mendoza nos presenta la colaboración de ATEI. Bienvenidos a ATEI, el Centro de Estudios Avanzados de Niñez y Juventud de la Universidad de Manizales, en Colombia, nos dan a conocer el seminario virtual de Claxo, dedicado a buscar la participación de niños y jóvenes, el cual nos ayudará a desarrollar el pensamiento crítico desde una perspectiva latinoamericana. Venimos desarrollando desde hace ya varios años el seminario virtual de Claxo sobre infancias y juventudes, violencias, conflictos, memorias y procesos de construcción de paz, en el que hemos buscado una apuesta fundamental por las memorias, la participación intergeneracional en ellas, de los niños, niñas y jóvenes, por supuesto, en relación con sus agentes socializadores, pero no quedarnos únicamente en esas memorias del dolor, sino hacer tránsitos en términos de cuáles son las resistencias y los modos en los que los niños, niñas y los y las jóvenes nos proponen para resistir y, por supuesto, para reexistir, es decir, los modos en los que proponen modos de relacionamiento alternativos mucho más centrados en las ciudadanías, en la reivindicación de las justicias y en lo que en algunos países, como el caso colombiano, hemos venido nombrando como los procesos de construcción de paz, desde prácticas de socialización cotidianas que trascienden la mirada de una paz hegemónica, de una paz normativa que va más allá de unos acuerdos. Es de suma importancia saber el papel que los niños y jóvenes se enfrentan, ya que entender sus procesos ayudará a crear el diálogo para buscar las diversas formas de orientar a cada uno de ellos en la construcción de la paz. Damos las gracias a Claxo TV por esta cápsula que nos envía. Nos vemos la próxima. Así llegamos al final de esta emisión de Iberoamérica al Día. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Así es, nos vamos muy movidos con la Sambla, la Escuela de Samba Mangueira, que obtuvo su 20º título como ganador del desfile del Festival de Río de Janeiro en Brasil. Hasta luego, nos vemos el lunes. Gobierno de México.